Las familias cubanas han sido objeto de investigación durante casi 5 décadas. En los últimos años, el éxodo migratorio, el bajo índice de fecundidad y el mayor envejecimiento demográfico han ido transformando esos núcleos en unidades más pequeñas, con más adultos mayores que niños y niñas, y con una estructura basada fundamentalmente en la dependencia. En medio de este contexto, ¿cuál es el futuro de la familia cubana? ¿Cuáles son hoy sus principales necesidades? ¿Cuánto han cambiado sus modelos o patrones de funcionamiento? Sobre la célula fundamental de la sociedad hablamos hoy en Buen Cubano, y para ello nos acompañan en el estudio Heidi Caridad Hernández, máster en Desarrollo Social y coordinadora del Grupo de Estudios sobre Familias del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, y también Alfredo Duverger Moreira, quien es especialista en Psicología de la Salud y profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Comenzamos ya el debate en Buen Cubano. Comenzamos ya el diálogo en Buen Cubano hablando sobre las familias cubanas. Entonces, considerando los cambios demográficos que se han dado en Cuba en los últimos años, ¿cuáles pudiéramos decir que son las principales transformaciones que se han dado en cuanto a la estructura, pero también la dinámica de las familias cubanas? Bueno, en el caso de las familias cubanas, los cambios que han existido han estado muy a la par de los cambios del contexto. No es lo mismo la familia del 2024-2025 que la familia de una etapa anterior. La COVID en 2019 sin duda fue un punto trascendental que marcó un hito en el cambio de las dinámicas familiares. La muerte por esta causa de la enfermedad en grandes niveles o en grandes núcleos familiares de varias personas que en algunos casos fallecieron debido a la enfermedad o posterior a esta etapa. También tenemos el envejecimiento poblacional, que es un factor que ha marcado en las últimas tendencias a la sociedad cubana, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Cuba es uno de los países, se encuentra en los países, dentro de los países más envejecidos. También tenemos las migraciones. Muchas personas han decidido hacer su vida fuera de las fronteras nacionales y buscar otros espacios de realización personal y profesional, y eso también ha incidido en las dinámicas familiares y en la reconstrucción de la familia. Con este fenómeno de la migración, las familias han pasado a convertirse en unipersonales, en personas que viven solas, mayormente adultos mayores, pero también tenemos abuelos al cuidado de sus nietos pequeños, porque los padres decidieron en su momento emigrar, y como parte del Código de las Familias también podemos decir que hay una nueva reestructuración jurídicamente hablando sobre el tema de las familias. Ya no están las familias consanguíneas, como bien conocemos, ya se considera familia a las personas que desde el punto de vista socioafectivo mantienen una relación sostenida en el tiempo, que basan en vínculos afectivos, pero basan en otro tipo de relaciones. Además, la existencia de parejas no solo de un mismo sexo, sino de sexos diversos, hombre-mujer. Exacto, hay una reconfiguración en cuanto a lo que es la familia cubana, ¿no? En múltiples formas, y por supuesto la migración tiene mucho que ver con eso, pero hay otros factores también. Digamos, por ejemplo, la fecundidad, digamos, por ejemplo, las bajas tasas de natalidad existentes actualmente, han hecho no solamente que sea un proceso silente, sino también que la población conozca de las diferentes estructuras actuales de la familia. No estamos enfrentando esa estructura, digamos, más tradicional de la familia nuclear cubana, sino de estructuras que son más diversas, como mismo decía la profe, de parejas que viven solas, parejas sin hijos, nietos con abuelos, porque por ejemplo los padres han migrado, e incluso familias que se consideran ellas mismas que continúan siendo un mismo núcleo, estando viviendo en viviendas separadas, incluso en países separados, a lo que también uno de los factores intervinientes es las nuevas tecnologías y los nuevos acercamientos que esto propicia. Que sin duda han marcado un cambio en cuanto a la comunicación, pero también en la propia organización de esas familias. Hablamos de dinámica. Yo el caso de la tecnología lo veo en dos líneas. A veces dentro de la casa la tecnología influye en que estamos separados, distantes, incluso estando dentro de la misma casa, pero si lo vemos desde otro punto de vista, a veces ha ayudado a esa comunicación que a veces teníamos que esperar a un telegrama, a una carta, a un correo electrónico. Ahora sucede de una manera más
expedita que esa persona que a veces tú no veías en meses, ahora pues dice, nos comunicamos constantemente. Sí. Así es. Sobre eso que hablabas, la familia cubana la podríamos definir como más intergeneracional y transnacional también. Entonces, ¿de qué manera impacta esto en lo que es la cohesión y el funcionamiento de la familia? O sea, ¿cómo está incidiendo hoy la migración? Porque hablábamos de ella, pero no de las propias consecuencias que trae en la interacción entre los diferentes tipos de familia. La cohesión es precisamente uno de los componentes de funcionamiento familiar. Las familias tienen estructuras generacionales, las familias tienen una ontogénesis o un árbol, como decimos las personas, pero también tienen un funcionamiento que forma parte de su desarrollo histórico. Parte de ese funcionamiento es los estilos de comunicación al interior de la familia, que en todas las familias son diferentes y han cambiado en la actualidad. Está la cohesión, están las jerarquías familiares que a veces cambian en dependencia de quién es, por ejemplo, quién más aporta a la familia o quién tiene más reconocimiento social. Hay familias donde lo que importa es, por ejemplo, más el género, y es algo que es muy particular. Pero parte de este funcionamiento también es los roles familiares, las normas familiares, los límites que se dan al interior de esa familia. Y si bien el funcionamiento a veces desde el punto de vista clínico se da como un mero dato, o es bueno o es malo o es regular, es algo que es un proceso muy dinámico, que es un proceso muy complejo y que necesita una mirada muy integral cuando se analiza. Así es, hablamos de roles, ¿no? Y como mismo cambian las familias, cambian también esos roles. Sí, en ese sentido, y nos salían las investigaciones que nosotros realizamos como grupo, y terminamos recientemente, en el 2023, terminamos un estudio que tiene que ver con las dinámicas familiares y la puesta en práctica del funcionamiento, el cuidado específicamente. Y veíamos en nuestro estudio cómo la migración había afectado a los adultos mayores fundamentalmente. Existían muchos adultos mayores solos que sus hijos habían decidido irse del país. Y cómo ellos, para continuar su dinámica de vida, sí mantenían esta persona, la comunicación con esta persona, pero sentían esa ausencia, esa carencia afectiva de que no está mi hijo, no está mi nieto, estoy solo. Y aún inclusive estando no solo la migración hacia el exterior del país, la migración hacia otros lugares también se sentía esa ausencia. Estoy como persona mayor sola en mi casa, con mis amistades, mis redes de amistades, si las pude cultivar durante la vida, si otras no han fallecido, si se mantienen. Depende también de la personalidad de ese adulto mayor o de ese individuo a lo largo de su vida, como haya sido su comportamiento. Pero a veces se sentían muy solos o muy dependientes de las cosas de los vecinos, de la comunidad, en sentido general. Es una de las cosas que más nos llamaba la atención. Y la migración no solo influye en los adultos mayores, también cuando se dejan niños pequeños o adolescentes. Ese reordenar a esas personas, esos jóvenes, esos niños, dentro de un contexto que no es el de mamá y papá, como estamos acostumbrados tradicionalmente a tener, estar conviviendo con mamá y papá. Decía usted algo importante, y es que la migración no solo es hacia afuera de Cuba. Hay un fenómeno que se da, que es la urbanización de las familias. O sea, teniendo en cuenta que muchas personas emigran de las zonas rurales a las zonas urbanas, pero que muchas veces se van hacia zonas periféricas de esas ciudades, por ejemplo, cuando llegan a La Habana, etcétera. Da esto paso a brechas de desigualdad social. ¿Cómo se está estudiando ese fenómeno? ¿Qué impacto, pudiéramos decir, desde lo empírico, ¿no?, más allá de las investigaciones psicológicas, está generando en las personas este tema? Desde el punto de vista psicológico, digamos, la migración siempre se ha asociado a uno de los tipos de crisis de la familia. La familia es un grupo, es un sistema que generalmente pasa por distintos procesos críticos, y cuando ocurre una migración, tanto externa como al interior del país, esta migración es vista o clasificada como una crisis por desmembramiento. Crisis por desmembramiento que lleva las dos partes, o sea, no solo la está vivenciando la familia, sino también la persona que emigra. Y lleva recursos de ajustes que muchas veces la familia lo tiene, pero muchas veces la familia hay que enseñarla o tiene que aprender a formarlos para que esa crisis sea tratada de una mejor manera. Generalmente las crisis siempre decimos que generan desarrollo, y un poco visibilizar que esa familia aprenda a sacar el provecho de esa crisis es muy importante. Había algo que comentabas que era sobre la migración hacia zonas
suburbanas, por de alguna manera decirlo. Y esto se ha relacionado mucho desde el punto de vista sociológico también al concepto de vulnerabilidad. Hablamos mucho hoy en día de lo que es la familia vulnerable, de lo que es el grupo vulnerable, de lo que es la comunidad vulnerable, y muchas veces se asocia a estas comunidades a veces. Miren, la vulnerabilidad no está exenta de ese concepto, pero todas las familias tienen en cierta medida puntos de vulnerabilidad. Puntos de vulnerabilidad que a veces son económicos, claro, que a veces son afectivos, por de su propia organización. Decirlo, son de su propia organización, o puede ser incluso contextuales. Pero paralelo a ese concepto de vulnerabilidad tiene que ir un concepto actual que estudia la psicología social y también la psicología de la familia, que es el de la resiliencia familiar. O sea, estamos muy relacionados ya con lo que es la resiliencia desde el punto de vista personal, que es esa capacidad de encontrar los recursos para volver a ser como éramos o ser más fuertes. Y ese mismo concepto se puede llevar al concepto de la familia desde la identificación de esos recursos y la potenciación de esos recursos. Muy interesante lo que nos dices. Ya casi se nos acaba el tiempo de esta primera pausa, entonces les propongo hacer una pequeña pausa en el diálogo. Estamos hablando sobre familias cubanas. Al regreso seguimos con más. No se vaya. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Seguimos dialogando en Buen Cubano acerca de las familias cubanas, su realidad en la actualidad, la Cuba de hoy. Estudios del propio Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicos hablan del tema que se nos quedaba antes de la pausa, que es el de las brechas de desigualdad social que se generan cuando ocurren temas como la migración hacia zonas urbanas y suburbanas. ¿Cómo se está tratando este fenómeno? A ver, los estudios relacionados con las brechas y las desigualdades sociales tienen que ver con un carácter interseccional, pues no solamente el factor territorial incide. Junto a la territorialidad están los factores de género, están asociados el tema racial, que no lo podemos dejar de la mano, los asociados a las personas con discapacidad, el acceso a los recursos básicos para la vida. También están las edades, pues no es lo mismo mirar siendo una persona joven con un pleno desempeño y capacidad para enfrentar mejores opciones de trabajo que siendo una persona adulta. Desde las ciencias sociales, cuando hablamos de migración, mirarlo desde el contexto interseccional, imbricando variables, pero no es solamente entrecruzar variables, sino el impacto que tiene esa variable y cómo incide en las dinámicas de vida de las personas. Desde el contexto puede ser familiar, puede ser personal, pero puede ser local, incluso en un contexto macrosocial. Esos propios estudios también nos hablan de dos temas fundamentales, y es que las familias, nos dicen, están sobrecargadas, están sobreexigidas. ¿Cómo se está manifestando el tema de la propia situación económica que enfrenta Cuba, que es bien compleja, lo sabemos, en este asunto de la propia organización de las familias? Haces la pregunta y me visualizo enseguida la anticipación de la crisis, porque se está dando un fenómeno que yo le llamo precisamente así, la anticipación de la crisis, que por ejemplo la familia no quiere formar una familia si no tiene las condiciones económicas para tener un bebé y tal. A veces las personas en consulta te dicen, ya nosotros formamos la familia, gracias a Dios estamos viviendo juntos, pero lo tenemos todo doble para cuando nos divorciemos. O sea, las personas están... ya están previendo. Existe un fenómeno de previsión de la crisis que te habla de la influencia que está teniendo el fenómeno en la propia organización y en las propias dinámicas de la familia. La función económica es una de las funciones importantes de la familia, más allá de la biológica, pero hay una función que es transversal a todas, que es la función educativa. Si bien existe esa anticipación de la crisis, pues de alguna manera de decirla, pues tiene que haber una anticipación de la educación familiar desde el punto de vista de las familias de origen, desde el punto de vista de la sociedad y también desde el punto de vista de los medios de comunicación, que son muy importantes. Y en ese sentido, el proyecto de investigación que estamos desarrollando como grupo tiene que ver mucho con cómo las familias, específicamente las familias del municipio de Habana Vieja, que es nuestro campo de investigación,
se enfrentan a las crisis. Y hablamos de crisis porque son varias. No existe una crisis solamente económica, sino un desenvolvimiento de crisis desde lo afectivo, desde lo social, del económico, que vienen en cascada y que se interrelacionan unas entre otras. Y ha sido muy interesante el tema, ya que el grupo tiene como antecedentes 2 investigaciones anteriores que se hicieron relacionadas con las estrategias que tiene la familia y los procesos de crisis. Una fue cuando la década de los 90, el periodo especial, el impacto del periodo especial en la familia cubana, y la otra abarcó desde 1997 al 2006. Más bien ese proceso de repercusión, el cambio entre los 2 siglos, el parteagua, como nosotros conocemos esa investigación. Entonces estamos buscando qué elementos comunes existen en estas investigaciones y cómo la familia cubana hoy ha sido resiliente, como planteaba acá mi colega, y cómo ha logrado enfrentarse a tantas crisis que han venido no solamente por el aspecto económico. El aspecto económico es un indicador más. Hay crisis educacionales, hay crisis sociales. Y por supuesto que me imagino que uno de los temas que salga también y que quiero volver a poner sobre el tablero es el de que la mujer generalmente tiene la sobrecarga dentro de la familia. O sea, ¿hasta qué punto, y su rol de cuidadora que no podemos dejar de mencionar, entonces, hasta qué punto en el contexto familiar eso supone un empoderamiento porque la mujer puede llevar el trabajo, la casa, o sea, ya no es la típica mujer ama de casa que entonces se dedica solo a las labores del hogar, sino que la mujer sale, trabaja, está empoderada, pero ¿hasta qué punto es empoderamiento o sobrecarga lo que estamos viendo hoy en la familia con el tema de la mujer? Yo pienso que hay programas que han dado, como el propio programa de Adelanto a la Mujer, ha dado visibilidad a la importancia del empoderamiento, como usted decía, pero no deja de ser, incluso desde el punto de vista de la clínica, una punta de iceberg siempre, porque debajo de eso puede haber varios procesos subyacentes dándose. Sigue siendo, a pesar del empoderamiento de la mujer y a pesar de los programas de desarrollo, sigue siendo el tema de la sobrecarga un tema importante y recurrente, visibilizado no solo en la queja subjetiva, sino visibilizado también a veces desde lo afectivo como motivo de consulta. Y sucede además porque se ha naturalizado tanto que las mujeres somos las madres del hogar y podemos cumplir la jornada laboral en nuestro centro de trabajo, pero además tenemos una jornada doméstica de atención y cuidar a la casa, al esposo, a los hijos, atender las funciones como esposa generalmente cuando tienes pareja, y creen que todas las mujeres podemos hacerlo todo, superarnos, empoderarnos y salir adelante, y se nos sobrecarga en ese sentido. Hay una feminización de los cuidados, hay supermujeres, como se nos dice, pero necesitamos también de la corresponsabilidad del resto de los miembros de la familia y de la ayuda. Y empezar a enseñar desde pequeños a los niños y a los demás integrantes de la familia que las tareas son compartidas, que no es solo un trabajo de mamá o solo un trabajo de mujer. Y yo creo que el tema de la educación también es fundamental en las familias, ¿no? Hablamos sobre la organización familiar y el tema de cómo desde la escuela, desde la comunidad y la propia familia educa a los hijos, educa a las personas más jóvenes para que no sucedan cosas como esta. Es importante. La psicoeducación, por de alguna manera decirlo, es parte de lo que nosotros en salud le llamamos la salud familiar, como un macro concepto. Así es. Hablamos en Buen Cubano sobre las familias cubanas y todavía, por supuesto, queda mucha tela por donde cortar. Así que vamos a una pausa y seguimos con más preguntas. A usted le recuerdo que puede sugerirnos temas a tratar en nuestros debates a través del correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Ya regresamos. Continuamos dialogando en Buen Cubano acerca de las familias cubanas de hoy, en medio de un contexto complejo, que es el que viven las familias hoy, donde les impactan temas como, ya decíamos, la migración, la propia crisis económica, la situación ambiental, el tema de estas migraciones hacia zonas urbanas y suburbanas que tiene consecuencias también.
¿Cómo pudiéramos decir que está impactando temas como este en la salud emocional, en el bienestar emocional de las familias? Cuando uno evalúa, sobre todo una persona, se da cuenta que no la puede evaluar o no puedes abordar su problema sin el contexto familiar. Y muchas veces cuando comienzas a indagar, te das cuenta de que son muchos de estos fenómenos los que están repercutiendo en su salud emocional, por de alguna manera decir. Los indicadores son indicadores como el aumento de sintomatología afectiva, digamos, de depresión, derivada de la soledad o derivada del desprendimiento, ansiedad, emociones de tipo fundamentalmente negativa, poca gestión en la resolución de problemas de la vida diaria o problemas emocionales de la vida diaria, poca identificación de esos recursos de tipo emocional o de tipo de su personalidad para afrontar esos problemas. Y de una manera u otra la vía es visibilizar esa resiliencia no solo personal sino familiar que debe tener la persona. Hay algo muy importante que es la identificación de las redes de apoyo. O sea, cómo la familia no solo es un componente educativo, sino es un componente de apoyo transversal en cada uno de los momentos de sus miembros. Y el hecho de visibilizar eso y de que la persona identifique esas redes de apoyo que a veces existen pero no es un apoyo social percibido, y de que la familia además sepa que apoyo social no es solamente el instrumental o el económico, sino también el apoyo emocional, es una de las cosas más importantes a hacer en estos casos. Y ese reconocimiento de ese apoyo emocional que hablaba y de esas redes de apoyo vienen muy identificados de algún modo en el Código de la Familia. Claro, siempre teníamos que llegar al Código de la Familia porque es fundamental, ¿no? Sí, no, yo creo que la puesta en práctica del Código de la Familia como ley jurídica, y más allá del impacto jurídico, está en ese reconocimiento, no solo de las diversidades familiares, sino de las relaciones que se establecen dentro de la familia. Y si bien en la actualidad creo que es muy poco el tiempo para medir el impacto que ha tenido el Código de la Familia, sí se ven desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social cambios significativos. Vemos familias que ya no van más allá de lo consanguíneo. Sí, hay cuestión de ese apoyo emocional y de la propia solidaridad, ¿no?, que caracteriza a los cubanos, que son fundamentales. Pero más allá del tema de medir o no el impacto que ha tenido el Código, ¿cuáles pudiéramos decir que son algunos de los elementos fundamentales que recoge el Código de las Familias que garantizan mayores derechos para las familias? Yo pienso que el propio ejercicio del análisis del código en la sociedad y que se hiciera en cada familia fue un ejercicio excelente de análisis de cada familia, ver cuán genuina es su familia y cómo sus problemas se habían reflejados ahí. Pienso que uno de los mayores aportes que ha tenido, pues de alguna manera decirlo, ha sido la visibilización de eso. O sea que se visibilicen los distintos tipos de familia y que las personas lo vieran ahí. También asociado a los cuidados de las personas cuidadas y los cuidadores. Ese reconocimiento que devino también el decreto 109 del año 2024, muy reciente, del Sistema Integral de Cuidados para la Vida. El reconocer la importancia de los cuidados como un deber, pero también como un derecho inalienable para todas las personas, es una de las grandes bondades, por decirlo de alguna forma, que tiene el Código de la Familia. No, y más también en una sociedad envejecida, como decíamos al inicio, ¿no?, y que hablábamos del tema que tiene que ser tratado, que es fundamental, y que lo abordábamos también el tema del envejecimiento demográfico acá en Buen Cubano hace unas semanas. ¿Cuáles son, podríamos decir, las políticas públicas desde lo estatal, desde también las organizaciones? ¿Qué se está haciendo para ayudar a las familias en medio de un contexto tan complejo? ¿Y qué creen ustedes que se está quedando? Porque indiscutiblemente hay una realidad, y es que hay muchas familias en nuestro país que por diversas razones no la están pasando bien en cuanto a su situación económica, en cuanto al espacio de la vivienda, que es fundamental, y es uno de los temas que hemos tratado, que siempre ha existido, ¿no?, en Cuba, el tema de la vivienda como un factor decisivo dentro de la propia organización familiar. Desde el punto de vista de salud, que es bueno, del que podía hablar, pues de una manera u otra, el visibilizar la vulnerabilidad familiar como uno de los indicadores de la evaluación que se hace propiamente desde el punto de vista de salud en la comunidad. La revitalización de servicios que no solo sean hacia el individuo, sino también que comprendan la familia como unidad, como sistema.
y la revitalización o creación de programas propios de salud dirigidos a la familia y dirigidos a miembros vulnerables, como el programa de adulto mayor, como el programa de salud mental, como el programa de atención a la pareja infértil, como el programa materno-infantil, que tienen una visión holística, aunque son programas individuales, que su objetivo óptimo o último es el bienestar familiar. Y también existe el macro programa encargado de lo que es equidad, desarrollo humano y justicia social, que a su vez integra un grupo de programas que tienen que ver con sectores específicos y también incluyen a la familia, como es la atención a las vulnerabilidades, el acceso a un trabajo digno, el programa de adelanto para la mujer, el programa de lucha contra el racismo y la discriminación racial, el acceso a los recursos básicos que son necesarios para la vida. Existen políticas de manera general concebidas para el buen funcionamiento de la familia, que a veces no se conocen, porque a veces no tenemos toda la información, y también es responsabilidad de nosotros como cientistas sociales y todos los profesionales hacerlo llegar, y también en espacios como este, que se conozca en qué consisten estos programas y cómo la familia puede acercarse a ellos y cómo se beneficia en este sentido. Por supuesto, habrá que seguir hablando sobre las familias y sobre los múltiples temas que la atañan, porque como decían, son transversales todos al bienestar de esas familias. De esas familias cubanas que se parecen a su tiempo, coinciden los especialistas, por lo que ya no se puede hablar ni de modelos ni de patrones de funcionamiento. Las hay de diferentes tamaños y composición, ingresos, condiciones de vida o experiencias de convivencia. Como plantea la doctora en ciencias Patricia Ares, especialista, gran psicóloga de nuestro país, ante el escenario actual urge comprender los cambios y avanzar hacia la flexibilidad del tratamiento a las familias en toda su diversidad. Porque si algo caracteriza a los cubanos y a las cubanas es la pasión por la familia. Nosotros nos despedimos, pero le invitamos por supuesto a regresar la próxima semana para seguir hablando sobre la cotidianidad de nuestra isla, así en Buen Cubano.